llega la información, noticias con corazón, local, regional e internacional. Huillaricui va a empezar. A partir de este momento, la información de nuestros distritos y comunidades llega a vuestros hogares a través de Huillaricui. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Huillaricui. Muy buenos días, queridos amigos, bienvenidos al informativo Huillaricui, correspondiente a hoy, ya 23 de diciembre 2025. Un saludo cordial para usted, señora, caballero, joven, señorita. Los niños que ya dejaron el colegio, muchos de ellos, bueno, todavía las clausuras continúan, pero todavía están en casita ya, descansando básicamente todos nuestros niños. Un saludo para ustedes también, que seguramente a esta hora de la mañana todavía están dormiditos, todavía están descansando, recuperando todo aquel sueño, que pues obviamente cada uno de los niños se han sacrificado durante este año, ¿verdad? Muchos de ustedes seguramente con notas muy buenas, pero algunas de repente tenemos que recuperar en enero o febrero. No hay mayor problema, no te preocupes. Oye, los niños se están estresando, ¿ah? Yo ayer justo escuchaba una niña, pues obviamente estaba como que con un malestar de dolorcito en la carita y le decía, pero ¿por qué estás así? ¿Por qué estás preocupada? Algo, es que mis notas están bajas, imagínate. Entonces las niñas también se preocupan, los niños también se preocupan y los niños también se estresan, pero ahí estamos los papás para poder animarlos. Siempre he escuchado, ¿no? Siempre hemos escuchado, creo yo, a diario, las notas no nos van a hacer la mejor persona, el mejor profesional, el mejor ciudadano. No nos define la nota, no nos define. Nos define la educación que siempre vamos a estar recibiendo permanentemente en casa, en nuestros modales y todo aquello que va a complementar en la sociedad, ¿ok? Entonces no nos estresemos, no los estresemos tampoco a nuestros niños, y si finalmente tienen que ir a recuperación, tienen que levantar ese curso con un puntaje, 2 puntajes más, lo harán, ¿verdad? Entonces no los torturemos a nuestros niños. No hagamos que, o estigmatizándolos, o poniéndolos ahí nombres, porque no. Y también hay que ser siempre autocríticos como padres, ¿no? Quién sabe, digo yo, de repente como padres tampoco estuvimos tan involucrados, ¿no? Durante el año. O no seamos a veces, pues, echarle la culpa al niño, ¿por qué no aprobaste aquello? ¿Por qué no aprobaste aquella materia? ¿Qué te pasó? Que no sé cuántos. A veces también lanzamos, ¿no? Esas palabrotas. Y pues a veces nos tenemos que evaluar a nosotros, a ver como padre, como madre, realmente he estado presente durante el año, cómo he actuado yo. He estado allí viendo las tareas junto con ella, viendo los trabajos junto con él, junto con ella. No, quizá. Y entonces imagínate, pues, estar llamándole la atención seguramente después de todo, ahora a estas alturas, después que quizá ni siquiera me involucré al 100%, y entonces, por favor, un poquito ahí a los niños, ¿verdad? Porque pues a la niña yo ayer, por ejemplo, le frotaba la carita, le decía, ¿qué pasó? Porque me duele, me decía, y pareciera que los
nervios por ahí, pues como que querían, ¿no? Tener una molestia. Imagínate, es una niña. Y entonces por ahí tengamos un poquito de cuidado también los padres. Pero bueno, ahí va, y yo creo que entre ayer, hoy y los días que vienen todavía tenemos ahí las clausuras, y seguramente vamos a ver todavía las notas. Muchos de los papás, como digo, si es que no hemos estado involucrados, estoy seguro que muchos de ellos se van a quedar de alguna forma sorprendidos por las notas, en algunos casos con muy buenas notas, seguramente de los niños que han respondido, de alguna forma se han esforzado, pero es que cada niño es distinto, ¿no? Hay niños que hay que estar siguiéndole allí, ya hiciste la tarea, hiciste aquello, te ayudo para acá, para allá, pero muchos niños no, están solitos, han trabajado durante el año solitos, y entonces de pronto pues también te sorprendes con buenas notas, ¿no? Y darle las felicitaciones del caso también, pero por ahí te vas a sorprender también, quizá, como digo, no has estado tan presente y de pronto pues alguna materia va a tener que recuperar, digamos, y entonces no hay mayor problema, ¿no? Y yo siempre digo, no es el fin del mundo el hecho de que, pues obviamente va a tener que recuperar, ahí está, aprenderá de todo ello, ¿ok? Entonces, por favor, a los niños, dejemos que ahora están de vacaciones, hagamos que descansen unos minutitos más ellos, ¿ok? Yo sé que tienen que cumplir muchas responsabilidades también, pero hagamos que puedan descansar unos minutitos más ellos a partir ya de estos días que están de alguna forma un poco ya más libres nuestros niños en casita, ¿ok? Listo. Vamos en todo caso con la información, queridos amigos. Ustedes pueden compartir la información desde el lugar donde está en la comunidad, en el sector, en el centro poblado, en el barrio. ¿Quiere usted también hacer llegar de repente algún saludo también en estas fechas ya especiales de unidad, de familiar? También puede usted hacerlo a través del WhatsApp de la radio. Está habilitado al 100% ya a esta hora de la mañana, y puede usted enviarnos un audio, escribirnos también, por supuesto, y sumarnos efectivamente para poder llevar adelante este programa, el informativo Huillaricuy, al 974-782420. Estamos atentos a vuestros saludos, a vuestros comentarios, a vuestra información y a todo lo que ustedes quisieran también involucrarse en este programa de hoy. Perfecto, queridos amigos, información definitivamente en el plano local, estaremos dándoles a conocer. Entendemos que en estos días ya muchas de las municipalidades distritales de nuestra provincia de Cotabambas han estado compartiendo alegremente estas chocolatadas y la entrega también de juguetes, que de acá a un tiempo ya es como una tradición, ¿no? Que se ha convertido, obviamente, como digo, desde las instituciones públicas, también privadas, también familiares, y todos nos involucramos para poder llevar una sonrisa, ¿no?, a nuestros niños, básicamente. Y bueno, en Chaloahuacho, por ejemplo, se ha desarrollado ayer con éxito este evento muy bonito, donde se ha presenciado, ¿no?, a los niños bien vestiditos, todos ellos compaginados, también adultos, también mamitas, papitos, en este concurso de villancico de Chaloahuacho. Realmente ha sido extraordinario el hecho de que pues ayer han estado presentes muchas comunidades, instituciones educativas, barrios, sectores que se han reunido y también han participado, haciendo conocer realmente a veces estos dotes que solo lo tienen los niños, ¿no? Increíble esas voces que tienen, el dominio del escenario y todo ello, ¿eh? Qué alegría. Y lo importante es que los papás siempre estamos ahí presentes, acompañándolos, alentándolos y dándoles esa fortaleza de que ellos pueden y son ganadores, ¿ok? Entonces, felicitaciones, felicitaciones a la municipalidad y por supuesto a todos los padres, a todos los niños y a todos los involucrados que ayer han estado en este gran concurso bonito que se haya desarrollado, se ha llevado adelante, de villancicos en nuestro distrito de Chaloahuacho. Y bueno, para hoy está programado también un día de confraternidad, un día que sea así, un día de confraternidad, un día de alegría, un día de compartir, un día de
Finalmente, usted, mamita, papito, yo sé que todo este año ha sido bastante trabajo para usted, yo sé que sigue habiendo trabajo, pero de repente hoy sea la posibilidad, la oportunidad, si es que se da, comparte esta gran chocolatada, la entrega de juguetes también a los pequeños en la casa. Habrá también, dice, show infantil. Entendemos que pues va a ser de forma descentralizada, seguramente ya en sectores determinados del distrito de Chalhuahuacho, pero hoy a partir de las 9 de la mañana se está haciendo la entrega de esta gran chocolatada navideña 2025 y por supuesto pues también los niños recibiendo sus respectivos juguetitos allí para que ellos se entretengan en estos meses de vacaciones también. Saludo entonces a las autoridades que efectivamente, como digo, ya de las municipalidades, muchos de ellos ya los han entregado el fin de semana que pasó, algunos ayer, algunos también el viernes pasado, pero bueno, en algunos recién se viene cumpliendo. Y hablando también de las actividades en el plano local, la Municipalidad Distrital de Akira viene convocando también a esta actividad importantísima de reconocimiento, básicamente recordando y también celebrando el reconocimiento de Patrimonio Cultural de la Nación, ¿verdad? De estas huaylías aquireñas en nuestra provincia de Cotabambas también, ¿no? Y entonces este festival ya en su edición séptimo Festival de la Huaylía Aquireña 2026 se va a desarrollar este viernes 2 de enero, desde las 9 de la mañana en la Plaza de Akira. Entonces también todos estamos invitados cordialmente y por supuesto con mucha más razón a todos nuestros visitantes. Ojalá puedan llegar a visitarnos también de otras provincias, regiones, a justamente presenciar esta huaylía aquireña que no hace mucho, hace creo que un par de años, fue declarado también como Patrimonio Cultural de la Nación. Entonces ahí hay una cita este viernes 2 de enero en la Plaza de Akira desde las 9 de la mañana en este séptimo ya Festival de la Huaylía Aquireña 2026. Ahí viene haciendo también la invitación correspondiente las autoridades del distrito de Akira. Bueno, ahí están los eventos, las actividades en el plano local que también, por supuesto, nos corresponde poder participar en estos eventos culturales. 6 de la mañana ya con 47 minutos. Bueno, les comento, queridos amigos, que también el distrito de Coyurqui se viene celebrando, ¿no? El fin de semana, estas actividades navideñas, pero hay cosas particulares que también vienen sucediendo en el distrito de Coyurqui y uno de ellos es realmente en este año, ha sido un año muy... de alguna forma, por así decirlo, ¿no? De concientización, ¿no? En cuanto a lo que viene a ser, pues, el tema de reciclaje. Y mira, ni la Navidad se escapó porque efectivamente, pues, desde la Municipalidad Distrital de Coyurqui se ha desarrollado con mucho entusiasmo, ha participado también los vecinos en lo que ha venido a ser, pues, ecotrueque navideño. Ha habido intercambio de las botellas plásticas, las latas, los cuadernos, los cartones y todo aquello que estaba ya en desuso, ¿no? Y para poder canjearlos pues con ropita, con tinas, con baldes, con ollas, artículos de limpieza, decoraciones navideñas, ¿qué le parece? Ay, se llevaron ahí nuestros amigos, las mamitas principalmente pues intercambiando justamente todo aquello para mantener la limpieza, limpio nuestras comunidades, nuestros barrios, nuestros sectores, ¿no? Entonces, ojalá que en verdad esta práctica positiva pueda seguir pues cultivándose en el distrito de Coyurqui y del mismo modo podamos replicar, del mismo modo podemos también copiar, porque siempre lo bueno se copia en otros distritos y en otras comunidades, ¿no? Llevar con mucha más frecuencia estos eventos, estas actividades denominadas ecotrueques.
Así va avanzando, así hemos desarrollado actividades durante el año y seguramente, ojalá podamos tener algún tipo de ya entrevistas en estos días que vienen, que ya estamos prácticamente encerrando ya el año con las autoridades de toda nuestra provincia de Cochabamba, de los diferentes distritos. Ojalá podamos tener el contacto con ellos y puedan disponer, ¿no?, unos minutitos allí, 20, 30 minutos, no les va a hacer mucho, para poder hacer un poquito de recuento de lo que se ha venido trabajando, de lo que se ha trabajado en este año, y finalmente ni siquiera en el año, sino ya la gestión también va avanzando. El próximo año ya termina la gestión de muchas de nuestras autoridades, y entonces poder hacer un poco de balance, un poco de informe, ¿no?, a la población, dar a conocer, seguramente no todo en detalle, pero todos aquellos grandes logros que se ha tenido, estas obras emblemáticas que se han tenido en nuestros distritos, que han sido beneficiados la mayoría de nuestra población, con qué proyectos, con qué actividades que se han desarrollado. Entonces, ojalá en verdad nos gustaría escuchar en los próximos días, trataremos de comunicarnos nuestras autoridades distritales y podamos tener esa respuesta positiva y nos digan, sí, pues les vamos a dar unos minutos tal día, y podamos escucharles de la propia expresión mismo de ellos, ¿no?, de los alcaldes, y nos puedan pues efectivamente a la población hacernos conocer. Seguramente hay mucho que escucharlos, mucho que enterarnos, a pesar de que seguramente en todos estos meses, años, los hemos escuchado de repente a través de este medio de comunicación muy pocas veces, pero nos gustaría seguramente ya haciendo como un resumen, un recuento, ¿no? Entonces, estamos en ello, queridos amigos. Ojalá podamos tener esa posibilidad de entrevistarnos con las autoridades, con las cabezas de nuestras autoridades del distrito o de la provincia, básicamente de nuestra provincia de Cochabamba. Y también, por supuesto, están invitados, claro que sí, provincias aledañas que obviamente a través de la amplitud modulada llegamos a Chumbivilcas, Casaparuro, a Grau, y tengamos también ellas, a las autoridades también, escucharlos también a ellos, ¿no? Ojalá que sí. Vamos a, por nuestra parte, desde producción, vamos a intentar, en todo caso, sacar la cita y poder comunicarnos con cada uno de ellos. Eso va a ser una tarea también de parte nuestra, por supuesto que sí. Bueno, queridos amigos, y nos vamos hasta el distrito de Cotabambas también, siempre haciendo noticias, siempre haciendo actividades importantísimas, positivas, con la población, y uno de ellos es justamente, pues no hace mucho, hace unas semanas, básicamente se ha tenido toda una reunión de coordinación con la población, las autoridades, con respecto a la segunda campaña de forestación en el distrito de Cotabambas. Entendemos que en estos últimos años ha sido también pues Cotabambas azotado con lo que viene a ser prácticamente el incendio forestal, ¿no? En muchas ocasiones que se ha dado pues esta mala noticia, una triste noticia, y de pronto las autoridades y toda la población pues también se han concientizado y dijeron, al margen de todas estas situaciones que hemos pasado, creo que también tenemos que forestar, ¿verdad? Y entonces han venido o están trabajando ahora mismo, la Municipalidad Distrital de Cotabambas está informando a la población que se vienen realizando las actividades de construcción de los cercos de protección para las plantaciones correspondientes, las plantaciones forestales, en la comunidad, por ejemplo, de San Juan, las cuales ya se están encontrando ya en fase avanzada, casi terminando, y después de hacer este cercado, me imagino que se va a iniciar prácticamente ya con la que viene a ser pues la forestación, las plantaciones, ¿no? Llevar los plantoncitos a este sector de San Juan. En la comunidad de San Juan, estas acciones están permitiendo fortalecer la protección de las áreas destinadas a la forestación, garantizando mejores condiciones para el desarrollo y conservación de las plantaciones forestales. La gestión municipal continúa con estas actividades orientadas al cuidado del medio ambiente, reafirmando así su compromiso con la sostenibilidad y el bienestar de la población. Qué bueno, realmente aplaudir este tipo de trabajo que también se desarrollan desde las municipalidades, porque claro, las obras, siempre lo hemos dicho, ya parece
un cliché popular el hecho de decir, pues no solo es cemento, ¿no? Las grandes obras, no solo son infraestructuras inmensas, que a veces pues quedan como elefantes blancos, ¿verdad? Entonces, también estas acciones, como lo hemos dicho hace unos instantes, el tema de siempre mantener la limpieza en Coyllurqui, en los ecotrueques, que han sido muy frecuentes en este distrito, el tema de forestación, como en Cotabambas distrito, que también ha sido permanente a lo largo de este año y que siempre lo hemos estado dando a conocer, y muchas otras acciones como estas son tan positivas que a largo tiempo le va a traer alegría, va a traer salud básicamente a nuestros niños, que hoy en día están niños y crecerán y serán también adultos, ¿no? Entonces, estas obras realmente traen mucha alegría en nuestra provincia de Cotabambas. Bueno, son estas acciones básicamente que estamos resaltando en el plano local y que de hecho vamos a estar ampliando también estas informaciones en el marco ya del informativo Villaricui. Bueno, en el plano regional, queridos amigos, una información positiva también que de hecho queremos compartirles con respecto a EMUSAF, esta empresa prestadora de servicio de agua básicamente en Abancaicito, pues ha recepcionado, escuchen bien, un sistema de alerta. ¿Para qué? Para fortalecer el monitoreo de fuentes de agua. Bueno, han recepcionado justamente este sistema de alerta temprana en tiempo real que va a permitir justamente fortalecer el monitoreo permanente de las fuentes de agua que pues abastecen a la población, esto para mejorar la capacidad de respuesta ante cualquier eventualidad. Este importante equipamiento tecnológico que ha llegado a nuestra región va a permitir detectar de manera inmediata cualquier variación en el caudal, en la calidad de recurso hídrico, facilitando así la toma de decisiones oportunamente, garantizando una respuesta rápida frente a situaciones de riesgo, ¿no? Este logro es resultado de gestiones permanentes que viene haciendo esta empresa de prestadora de servicios de agua, EMUSAF, esto en Abancaicito. Me hace recordar, ojalá que la región de Cusco también pueda adquirir este tipo de equipos básicamente para no tener estas dificultades, ¿no? El fin de semana que pasó en la región de Cusco, prácticamente todo Cusco no ha tenido agua, más de dos días, ¿no? 2 días, un día y medio en algunos casos, y en algunos casos 2 días. No hubo agua, imagínate, fin de semana, los restaurantes, ha sido realmente, yo diría casi un caos ahí, porque pues todo el mundo buscaba agua. Entonces, situaciones que definitivamente nos enseñan a que la tecnología nos puede, de alguna forma, dar la posibilidad, ¿no?, de no tener esta escasez, seguramente, o estas situaciones de cortes tan intempestivas, y de pronto podamos tener también agüita ahí en casita, acumulada, 6 de la mañana con 57 minutos. ¿Qué más tenemos? Queridos amigos, información en el plano regional, pero bueno, de hecho, esta información las voy a dar ampliamente ya en lo que viene a ser luego de los titulares, en ampliación de la información, pero les voy adelantando con respecto, pues ya se culmina prácticamente el año fiscal 2025, por ejemplo, ¿no? Y las ejecuciones presupuestales en las municipalidades provinciales de nuestra región de Apurímac, ¿cómo estarán yendo su avance? ¿Cómo estará yendo? ¿Está reflejando realmente el esfuerzo de lo que vienen haciendo la gestión? ¿Estarán cerrando, como siempre se ha dicho en muchas alocuciones de las autoridades, cerrando brechas en lo que viene a ser educación, salud, agropecuario? ¿Cómo estará yendo? Básicamente, más adelante hay muchos porcentajes, hay muchos miles ahí, que de hecho los voy a compartir la información. Vamos a estar, usted y yo, obviamente informándonos, básicamente de nuestra región de Apurímac. Así está la información, queridos amigos, en el plano local, regional y bueno, en lo que viene a ser la información nacional. La información pues salió y bueno, casi hay sectores que vienen cuestionando este tema.
Yo me imagino que todavía va a continuar un proceso básicamente, ¿no?, de reevaluaciones, qué sé yo. Se dio la información de que la expresidenta Dina Boluarte pues no recibiría una pensión vitalicia. El informe del Congreso concluye que es improcedente la solicitud de la expresidenta. Un informe elaborado por el área de asesoría laboral del Congreso determinó que la expresidenta Dina Boluarte no cumple con los requisitos estipulados en la ley 26519. Por ende, de acuerdo a esta investigación periodística, se dio cuenta que pues el Congreso de la República ha cerrado la posibilidad de que la expresidenta de Dina Boluarte pues acceda a una pensión vitalicia tras declarar improcedente la solicitud que presentó el pasado 20 de octubre. El informe oficial del área de asesoría laboral del Parlamento frustra la intención justamente de la exmandataria de recibir pues su pago mensual, que abordaría más de 35,000 soles. Recuerdan que justamente en su gestión básicamente pues también subió este monto para expresidentes básicamente, ¿no? O presidentes. 35,000 solcitos, ¿qué le parece? Está haciendo un poquito de frío por acá. Bueno, me estoy abrigando para no resfriarnos y también para no contagiarnos a ustedes, ¿no? Para no contagiarlos. Ok, 7 de la mañana ya en punto, queridos amigos. Y bueno, antes de irnos a nuestros titulares, también les comento con respecto a las elecciones, bueno, 2026, que está también ya a la puerta tocándonos, ¿ah? Son 9 partidos que últimamente se han inscrito o han inscrito sus planchas presidenciales. Vamos a darles también un recuento por allí, porque justamente hoy 23 vence el plazo ante el Jurado Nacional de Elecciones que las organizaciones políticas formalicen la presentación de sus fórmulas para competir en los comicios generales. El cronograma electoral fija pues justamente como fecha límite hoy 23 de diciembre y define los siguientes pasos de evaluación y observaciones que en adelante les voy a estar dando mayor detalle. Ahí está justamente estos nueve partidos que pues han inscrito básicamente, pero también en algunos otros partidos todavía se esperan. Yo me imagino que en el día lo van a desarrollar, ¿ok? Entonces les vamos a estar compartiendo esta información también, queridos amigos. 7 de la mañana ya con 2 minutos y nos vamos en todo caso ya ahora sí, de lleno a los titulares. Mucha atención a la información en el plano local. Vamos con los titulares para hoy, pero antes la información o el informativo Villarico, y que corresponde justamente a hoy, martes 23 de diciembre de 2025, año de la recuperación y consolidación de la economía peruana. La frase de la semana que nos está acompañando y nos va a acompañar justamente en estos días es la siguiente. Tome nota. Los días difíciles son necesarios para que disfrutemos con más entusiasmo de los días felices. ¿Qué le parece? Muy bonita frase realmente, y es verdad, ¿no? Y es verdad, a veces nos pasamos quejando. Ay, no tengo esto, no tengo lo otro, no tengo aquello, no alcancé esto, no compré aquello. Y pues a veces tenemos que recordar básicamente aquellos momentos, ¿no? Los días difíciles que hemos pasado. O de repente ahora estemos pasando, ¿verdad? Siempre son importantes, no son necesarios estos días difíciles para justamente recordar, disfrutar con entusiasmo, con alegría, los días felices que nos toca o nos va a tocar seguramente siempre disfrutar, ¿ok? Entonces ahí está la frase de la semana que nos acompaña también.
Bueno, queridos amigos, por otro lado, también ya no falta nada, falta un día que nos separa prácticamente la Nochebuena para poder reunirnos, si es que se puede, en familia. Y bueno, ya no falta casi nada, son 8 días para recibir también el nuevo año, ¿no? Nuevo año 2026. En ello vamos en todo caso avanzando y vamos, por supuesto, un día como hoy, vamos a recordar, viajar en el tiempo. En 1884 muere en Lima, a los 91 años, don Francisco Javier Mariátegui, prócer de la independencia, escritor peruano, colaborador del Libertador San Martín y miembro del primer Congreso Constituyente de Perú en el año de 1823. Año 1917 se presenta en la Plaza de Toros de Hacho el famoso torero español Juan Belmonte y García. En 1940 fallece Augusto Paz Nieto, principal integrante del grupo criollo La Palizada. En 1997 el Perú tiene sus 18 primeras mujeres oficiales de la Marina tras graduarse, la primera promoción femenina de la Escuela Naval del Perú. En el 2019, hace poco nomás, el presidente chileno Sebastián Piñera promulga la reforma constitucional, pues que da inicio al proceso constituyente en el vecino país de Chile. Esto ocurrió un día como hoy. Vamos de inmediato a los titulares. A cada instante se generan hechos noticiosos en Willaricui. Titulares. Vamos con los titulares para hoy. Muy buenos días a los que recién se están conectando a través de las diferentes plataformas de Radio Surfui. Titulares correspondiente a hoy, martes 23 de diciembre de 2025, en locales. La información. En el marco del cumplimiento de los compromisos sociales correspondiente a los años 2024 y 2025, la comunidad campesina Andrés Avelino Cáceres, ubicado en el distrito de Mara, perteneciente al área de influencia social y ambiental, de Minera Las Bambas, recibió un importante aporte de parte de Las Bambas, valorizado en más de $500,000 de soles. El aporte principal consiste en un camión cisterna de agua, el cual será destinado a labores de riego en el corredor vial sur, contribuyendo así al fortalecimiento de las actividades productivas de la comunidad y una mejor gestión del recurso hídrico. La entrega se implementa pues con una impresora multifuncional, un moderno módulo de pizarra interactiva orientados a mejorar las condiciones educativas también de las niñas y los niños de este sector. Vamos con más información en cumplimiento de los compromisos con el distrito de Chalhuahuacho en el marco de la mesa de diálogo. Las Bambas desarrolló el programa de fortalecimiento continuo orientado a fortalecer las capacidades técnicas y mejorar la empleabilidad de la población del distrito. Gracias a un trabajo articulado, un acuerdo previo con los dirigentes sociales, se promovió la formación de 130 beneficiarios de diversas comunidades, quienes participaron en los programas de auxiliar en soldadura, operación y mantenimiento de maquinaria pesada, ambos con una certificación de 120 horas de capacitación teórica y práctica, así como en el programa de gestión pública con una certificación de 60 horas lectivas. Más información en el plano local. Hoy desde las 9 de la mañana la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho invita a toda la población general a participar de la Chocolatada Navideña 2025. Del mismo modo se desarrollará la repartición de juguetes en el Estadio Molino Pampa y en todas aquellas comunidades del distrito de Chalhuahuacho. Para el mismo se hace pues el llamado que la recepción básicamente de los juguetes sea de forma ordenada, honesta, por parte de los niños, niñas y también los acompañantes. Muy importantísimo el tema de la honestidad, no estar ahí repitiendo porque le va a faltar a otro niño, ¿verdad? La Municipalidad Provincial de Cotabambas, a través del Instituto Vial Provincial, ejecutó con éxito el mantenimiento rutinario y periódico de las carreteras vecinales que conectan a los 6 distritos de nuestra provincia de Cotabambas, reafirmando así su compromiso con el desarrollo integral de las comunidades. Las vías de comunicación son fundamentales
fundamental para el progreso económico, social de la población, ya que facilitan el transporte de personas, productos agrícolas, el acceso al servicio básico como salud, educación y fortalecen justamente la integración entre los distritos de Mara, Akira, Chalhuahuacho, Coyllurqui, Cotabambas y Tambobamba de nuestra provincia de Cotabambas. Más información, la Municipalidad Distrital de Cotabambas a través del proyecto forestal informa a toda la población general que pues recientemente en una reunión de coordinación con las juntas directivas de los 6 barrios del distrito se programó esta segunda campaña de forestación. Esta actividad de plantación de pinos, queuñas pues se han iniciado o se van a iniciar a partir del domingo 4 de enero y en estos momentos se vienen realizando el cercado correspondiente en las diferentes comunidades ya identificadas para el tema de este proyecto de forestación en el distrito de Cotabambas. Felicitaciones básicamente a esta comuna. En el plano regional, con una multitudinaria y emotiva recepción, la población de Andahuaylas dio la bienvenida a este ícono joven de 15 años, Cliver Guamán. Ha sido realmente, ya muchos lo han dicho, es el personaje del año, dicen, ¿no? Por allí. Conocido a nivel ya nacional, internacional como Paul Deportes, pues este joven narrador deportivo de 15 años ha retornado a su tierra natal tras protagonizar una de las historias más inspiradoras del periodismo deportivo peruano recientemente, ¿no? Ha sido realmente recepcionado en Andahuaylas, en su poblado mismo, en su colegio. Todos los sectores se han sumado para hacer pues su merecida recepción de este joven que realmente ha inspirado y va a seguir inspirando a muchos jóvenes contemporáneos de él. EMUSAP recepciona sistema de alerta para proceder el monitoreo de fuentes de agua que permite fortalecer el monitoreo permanente de las fuentes de agua que abastece a la población anquina y mejorar también la capacidad de respuesta ante cualquier eventualidad. Asimismo, la información en el plano regional, un grave accidente de tránsito en el puente Sahuinto, ubicado en el distrito de la provincia de Abancay, una vía altamente transitada, que conecta las provincias de Aymaraes y Andahuaylas. Este violento choque estuvo a punto de pues costarle la vida prácticamente a este motociclista y peor aún a su acompañante, quien está embarazada de aproximadamente 23 semanitas, pero actualmente felizmente se vienen recuperando. Apurímac, en camino a crear su primera área de conservación regional para proteger el agua. En la provincia apurimeña de Abancay se promueve el establecimiento de la primera área de conservación regional, Rontococha, de este departamento andino, pues que busca proteger y conservar el agua en un entorno ecosistémico privilegiado con vasta riqueza en flora y fauna. Más información en el plano regional y en Arequipa municipios, escuchen bien, ejecutaron solo el 70.6% del presupuesto para el deporte de los 109 municipios distritales y provinciales que conforman la región de Arequipa. Solo 86 recibieron presupuesto este año para deportes divididos para la promoción, desarrollo del deporte, así como también la infraestructura deportiva. No obstante que los 2.206 millones de soles recibidos en el año en curso, hasta la fecha dice que solo se ejecutaron 135.6 millones de soles, es decir, solo el 70.6%. ¿Qué le parece? Bueno, la transferencia era de 202.6 millones, 202.6 millones, de los cuales se han ejecutado 135.6 millones, que equivale a un 70.6%.
¿Qué pasó por ahí? Deporte, hay que incentivar pues en toda nuestra comunidad, ¿no? Grandes y chicos, el deporte. 8 policías fueron retirados del servicio y otros 14 están suspendidos por faltas graves en lo que va del año, esto en la región de Arequipa. El jefe de la región policial de Arequipa, general Olger Benavides, ha informado que unos 8 efectivos fueron ya retirados del servicio tras ser sometidos a investigaciones y procesos por faltas disciplinarias graves. Más información, cientos de pobladores se solidarizan con huérfanos tras muerte de su madre en accidente de tránsito, esto en Puno. La mujer falleció tras ser embestida por un auto en la vía Juliaca, Huancané, cuando vendía pues jugo de quinoa con su hijo de 12 añitos, quien a su corta edad y sus 2 hermanitas, una de ellas con discapacidad, enfrentan un drama que nunca olvidarán. El menor sobrevivió al accidente y fue testigo de esta tragedia de que su mamita pues tuvo que fallecer por esta negligencia de que fue embestida por el auto, ¿no? En realidad ha sido una situación realmente pero difícil de vivir, porque ha habido transmisiones, ¿no? A través de las redes sociales que, pues efectivamente hoy en día, de verdad, a veces estos dolores ya no se ocultan, ¿no? Estos dolores de alguna forma ya no puedes llevar de repente hasta tu dolor con una situación personal básicamente, ¿no? Ya todo es expuesto y han hecho, ¿no? Hasta transmisiones en vivo cuando el niño está ahí al lado de la madre llorando, suplicando, gritando que mamita no te... Ay, no, realmente ha sido difícil esta noticia que se ha viralizado básicamente de lo que ha ocurrido allá en Puno. Por favor, no correr. Hoy estos días estamos prácticamente viviendo estos días de reunirnos, de viajar seguramente, encontrarnos con nuestros seres queridos, pero no necesariamente corriendo. Tengamos mucho cuidado. Gobernador de Piura, ¿qué pasó con este gobernador de Piura? Escuche bien, respondió con insultos por críticas a las demoras en las obras para su región. Luis Neira solicitó a los periodistas de manera alterada, y con un lenguaje inapropiado, que planteen las propuestas ante los cuestionamientos a los trabajos en la ciudad. Dice el gobernador de Piura, profirió palabras soeces a los periodistas que le preguntaban, ¿no?, por la rotura en las calles, en el centro de la ciudad y las demoras en el avance de las obras, y él dijo, pues no, ya se imaginarán. Seguramente también debe estar en las redes sociales estas palabrotas que le salió a este gobernador de Piura. 7 de la mañana ya con 16 minutos, queridos amigos. Información en plano nacional: dan de baja a 4 tenientes generales, a 21 generales de la Policía Nacional del Perú. También fueron cesados por causal de renovación de cuadros 45 coroneles, 21 comandantes y 10 mayores, entre los que han sido pasados al retiro el número 2 y el número 3, dice, del comando policial, el jefe de Estado Mayor y el inspector general. Se trata de Johnny Vélez Noriega y de José Céspedes Muñoz. Mientras tanto, caso de Ciro Castillo, el Poder Judicial evalúa hoy apelación contra detención preliminar por los 15 días de Castillo, que actualmente se encuentra en condición de no habido. Busca que la instancia superior deje sin efecto la orden de detención preliminar que se emitió a solicitud de la Fiscalía Provincial Corporativa especializada en delitos de corrupción de funcionarios del Callao. Ahí vida este gobernador también picha, pero dijeron, ¿no?, que estaba saliendo en un hospital con su mascarilla, su oxígeno y no sé cuánto más. El Congreso de la República rechazó el pedido de pensión vitalicia que realizó
o pidió en todo caso Dina Boluarte tras la vacancia por incapacidad moral. Un informe del área de asesoría laboral del Parlamento revela que la expresidenta no cumple con los requisitos para justamente recibir dicho beneficio. Dina Boluarte ha presentado los solicituos, como recordamos, al Congreso para acceder a la pensión vitalicia 10 días de dejar el cargo en el Palacio de Gobierno. Vamos con la información en el plano internacional. La información también actualizada en el plano internacional. Al menos 18 militares fueron secuestrados por una multitud que al parecer buscaba impedir una operación contra el grupo guerrillero Ejército de la Libertad Nacional, que pues controla regiones productoras de drogas. El hecho ocurrió en la localidad de Carmen de Atrato, una zona rural del departamento de Chocó, situado en el oeste de Colombia, cerca de la frontera con Panamá. El grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional anunció un cese de fuego unilateral durante estas fiestas de Navidad y Año Nuevo en Colombia. ¿Cómo será la respuesta? China, mientras tanto, acusa a Estados Unidos de violar el derecho internacional tras incautar petroleros cerca de Venezuela. China manifestó ayer básicamente que su profundo rechazo a las incautaciones de petroleros venezolanos por parte de Estados Unidos, acciones que calificó como arbitrarias y que constituyen una grave violación de derecho internacional. Por otro lado, el régimen de Nicolás Maduro indicó que estas operaciones realizadas por Washington contra los buques son un acto de piratería, dice él. Asimismo, el país de América Latina que más panetón consume, ¿cuál será? ¿Cuál será? En Navidad y en general durante la temporada festiva, ¿quién creen que es? Es Perú. Según informes recientes, los peruanos consumen aproximadamente 34,000 toneladas de panetón al año, lo que equivale pues a un promedio de alrededor de 1.1 kilogramos por persona anualmente, una cifra superior al consumo registrado en Italia, país además de eso donde nace este producto. ¿Qué le parece? Uy, los peruanos estamos primeros en comer panetón. 7 de la mañana con 20 minutos. 7 de la mañana con 20 minutos. La información en el plano deportivo que también nos traen esta mañana. La información deportiva con Alianza Lima versus San Martín, la programación de la fecha 10 de la Liga Peruana de Vóley, ya está dado. La jornada arranca este sábado 27 de diciembre con el encuentro entre Deportivo Swan y Kazoku no Perú. Luego se disputará, dice, Atanea versus Olva Latino, y pues cerrarán la fecha el partido entre Alianza Lima versus San Martín. Así va el vóley peruano también que se vienen disputando. Información deportiva, vamos a estar ampliando, por supuesto, en esta edición. La chance de Sporting Cristal, Facundo Callejo, dice, respondió por supuesto interés del club rimense. Ante el supuesto interés de Sporting Cristal, Facundo Rimense mencionó que nadie ha conversado con su representante. Facundo Callejo dijo que hablar en este año 2025 pues que está a poco de terminar, y es que marcó 25 goles en la temporada, que Cusco FC quedó como Perú 2 en la Liga 1, te apuesto. Ahí está, en todo caso, las conversaciones que en los jugadores también se vienen dando para la próxima temporada, me imagino.
Por otro lado, justamente habló Franco Velasco, que ha confirmado que la Noche Crema no se cambiará la fecha. Se llevará justamente, como ya está programado, el 24 de enero de 2026. Franco Velasco, administrador de Universitario, ha confirmado que la fecha de la Noche Crema 2026 no se moverá por ningún motivo. Estamos, dijo, a la espera de que el proceso administrativo concluya y nos puedan extender, dice así, las garantías, indicó el dirigente. 7 de la mañana con 22 minutos. Nos vamos a una pequeña pausa de la hora y nosotros retornamos para ampliar estas y otras informaciones. Con Achaya, tiramos un chis. En realidad nuestra municipalidad depende prácticamente de las regalías mineras, del canon minero, ¿no?, que tenemos como ingreso cada mes, porque en realidad nuestro fondo común no alcanza prácticamente ni echar a pago de una parte de los personales, ¿no? Y con eso pues se hace en realidad la ejecución de los proyectos, ¿no? En realidad los ingresos mensuales que tenemos es por el concepto de regalías mineras, ¿no? No tiene una cifra única o estándar. Entre los 8 o 9 millones hay un comportamiento, ¿no? Por ejemplo, en marzo hemos tenido solamente 5 millones de soles. En febrero hemos tenido 8 millones. Hay un comportamiento que varía dependiendo de la venta que hacen de los minerales. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Sí, efectivamente, la Municipalidad Distrital de Coyhaique, a partir de octubre del año 2024, ¿no?, venimos recibiendo un incremento respecto a regalías mineras. En ese entender, más o menos en octubre, Coyhaique recibe 3 millones, noviembre creo 3 millones, diciembre también, ¿no? Y usted lo ha manifestado, y los montos este año, gracias a eso, se ha iniciado como 6 obras, y en los próximos días tenemos, creo, 3 inicios de obra, ¿no?, en las diferentes comunidades. El segundo tago, el tago Chalcobamba, y gracias a eso ya Coyhaique percibe, ¿no?, una buena cantidad. Estos dineros son en beneficio de la sociedad, y este conocimiento de la sociedad no solo son obras de infraestructura, tenemos proyectos productivos, tenemos actividades, tenemos viveros, y en todo se refleja, ¿no?, que en cierta forma está mejorando la calidad de vida en favor de los hermanos de Coyhaique, ¿no?, y creo que se está reflejando en temas de inversión. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Radio Surco, una radio comunitaria. Gracias a esta radio, en cuanto a los comunicados, valorando nuestras costumbres, tradiciones, la música, todo. En una asamblea pueden escuchar 100, 200 personas, pero a través de la radio escuchan 1000, 2000 o 10,000, ¿no? Inclusive a través de redes sociales a nivel mundial. Y ahora ya también se escucha ya mediante las redes sociales a nivel internacional. Estuve hace tiempo en Argentina y claramente lo escuchábamos también, ¿no?, por redes sociales, por la transmisión de Radio Surco. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. En la ejecución presupuestal llegamos como ninguna época, en primer lugar, con 36.9% de ejecución presupuestal. Estamos liderando al interior de la provincia, pero también hay que tomar en cuenta el monto del presupuesto que tienen las municipalidades, y en este caso la Municipalidad Distrital de Chalocho pues tiene un recurso, yo diría, después de la región, un recurso importante, significativo, que genera desarrollo. De la asignación presupuestal, pues yo creo que es meritorio, considerable, esta ejecución presupuestal que venimos logrando, y nuestra aspiración es de que a junio lleguemos al 50%, y también nuestra aspiración es cerrar al 100% y que no se divierta dinero alguno al tesoro público. Pero son cantidad de obras que la población es testigo, ustedes son testigos de las obras que se van entregando, se van aperturando gracias a las regalías y al canon, pero hay que reconocer, porque si no fuéramos así, nuestro destino sería otra realidad.
Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Estamos en contacto con ustedes, la emisora siempre ha sido para nosotros un fuente de comunicación muy buena, más que todas las llamadas que siempre nos han atendido, y felicitarles, la verdad, darles un abrazo fuerte a la distancia, a todos los integrantes, a todos los que laboran en esta radio, y también saludamos a todas las comunidades que están ahorita en la sintonía de esta emisora prestigiosa como Radio Surcuy. Simaste fomentación folclorista, costumbrista, región Insmanta, las comunidades altoandinas de San Gunamanta, ¿no? Nos felicita Guiches, nos apartimenta desde Abancay, un abrazo grande por la labor que hacen ustedes como comunicadores sociales, y llegan pues no al corazón, al alma. Felicitarles a cada uno de ustedes, que sigan adelante y que Radio Surfuy florezca más como nuestro Ica Surfuy. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Imay mana manta oyentanque runakunata, imay mana noticia kunatu ilamankiku, gracias que Radio Chaupinta, artistaico pascanca y maraujupi, apuninacore los encantos de Maramara, gran recuerdo chaitakamana con Gaico Mancho, ¿no? Asimismo también, programa Huillaricuy. Ya son varios años que estamos llevando el programa Warmachacuna Rimaini, nosotros los docentes de la provincia y todos los niños de las distintas comunidades, de las 19 comunidades que estamos dentro de la provincia de Grau y Cotabambas, pues les felicitamos y agradecemos por todo ese esfuerzo que hacen para seguir cultivando y revalorando nuestras costumbres, tradiciones, mitos, leyendas, y sobre todo agradecer por apostar por una educación de calidad en nuestra provincia de Cotabambas. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. En Huillaricuy, desarrollo de la información. Perfecto, ahí está entonces, queridos amigos, tratando de comunicarnos con nuestros entrevistados. Yo sé que ahora sí, pues ya todos están básicamente desarrollando actividades propias ya, como les digo, las chocolatadas, la entrega de juguetes en las comunidades, y entiendo que deben estar realmente ocupados, ¿no es cierto?, desarrollando ya estas actividades, también trasladándose seguramente de un lugar a
a otro en las comunidades y lo que viene sucediendo pues en el distrito de Chalhuahuacho. Para hoy día está programada justamente esta gran chocolatada, esta gran también entrega de juguetes a los más pequeños, a los niños niñas y niños de la casa. 7 de la mañana ya con 33, queridos amigos, y bueno, antes de iniciar básicamente con los titulares, les decía que podía compartir o voy a compartir la información mientras seguramente nos devuelven la llamada, a ver si profesor Richard nos da una llamadita y nos avisa cómo va yendo las actividades también en el distrito de Coyllurqui. Estoy básicamente en la cabina número 3, estoy con mi número personal, no voy a poder, no estoy con el número o con el teléfono de la radio físicamente, ¿ok? Entonces voy a estar atenta a mi número personal. Gracias, profesor Richard, para que también usted pueda darnos a conocer lo que se viene desarrollando y pues obviamente actividades en el marco ya de esta festividad, lo que viene a ser pues la Navidad. Bueno, les decía, voy a ampliar esta información en el plano regional con respecto a los gastos ya casi finalizando, ¿no? Ya no falta casi nada. El año fiscal 2025 que viene culminando 2025, repito, en nuestra región y también a nivel del país obviamente, pero tenemos la información para compartir con ustedes con respecto a la Municipalidad Provincial de Abancay, por ejemplo, ¿no? Que cuenta con un presupuesto institucional modificado de 92.889.000 soles. Y bueno, hasta se ha registrado hasta la ejecución, hasta anoche básicamente la información, en un 66.4% la ejecución de este presupuesto. Cifra que obviamente evidencia que aún existe un margen importantísimo de recursos por comprometer antes del cierre del ejercicio fiscal. Este porcentaje genera expectativas sobre la aceleración de gastos en estos últimos días del año. Y bueno, obviamente hay estos días que todavía hay para comprometer y eso es lo que vienen trabajando, ¿no? En las municipalidades realmente es bastante trabajo para los funcionarios, para los técnicos profesionales, que se tiene que, lo más que se pueda, todo. Claro, definitivamente no se va a llegar al 100%, pero por lo más que se pueda se tenga que comprometer, ¿verdad? En caso de pagos, compras y todo ello lo que viene. La Municipalidad Provincial, por ejemplo, de Abancay, de Andahuaylas, ha presentado su mejor desempeño en la región de Apurímac con un presupuesto modificado de 85.364.000 soles y una ejecución hasta el momento de 82.3%. Le sigue Antabamba con un también PIN modificado, con un presupuesto institucional modificado de 16.856.000 soles, que alcanza hasta el momento un 71.2%, superando así el promedio regional. Por su parte, la provincia de Aymaraes, con su sede en Chalhuanca, registra uno de los niveles más bajos de ejecución, con solo apenas, dice, el 51.4% en su presupuesto de 45.037.000 soles, situación que podría pues afectar obviamente la culminación oportuna de obras, servicios programados. En tanto, de nuestra provincia de Cotabambas, Tambobamba, como está denominada provincia de Cotabambas-Tambobamba, maneja un presupuesto más alto que la región, que siempre los hemos dado a conocer, creo yo, ¿no? Son 102.009.000 soles que pues administra, digamos, nuestra provincia de Cotabambas, que hasta el momento está logrando un gasto del 74.9%, considerándose así aceptable, ¿no? Uno, por el gran monto que tiene de administración nuestra provincia de Cotabambas, ¿no? Dos, que también está dentro del ranking o básicamente de las ejecuciones que también están en otras provincias, el 94.9%.
Finalmente, la Municipalidad Provincial de Grau, acá nuestro vecino, acá al frente nada más, Chuquibambilla, ha reportado en su presupuesto institucional modificado 22.420.000 soles, con una ejecución de 60.8%, mientras que Chincheros alcanza el 63.5% de un presupuesto de 41.511.000 soles. Estas cifras reflejan la necesidad de fortalecer la planificación y la capacidad de ejecución en el tramo final del año fiscal, a fin de asegurar que los recursos asignados se traduzcan en obras y beneficios concretos para la población, ¿no? ¿Qué tal diferencia, ¿no? En la lectura que estamos haciendo, empezando por la Municipalidad de Abancay, con un presupuesto de 92 millones, más de 92 millones, el de Andahuaylas, más de 85 millones, el de Aymaraes, también más de 45 millones, el de Grau, más de 22 millones. Esa es la provincia que creo que de alguna forma está recibiendo lo más ínfimo, ¿no?, del presupuesto de nuestra región, 22 millones. El otro es en este caso el presupuesto de Chincheros, por ejemplo, es 41 millones. Y por supuesto, ahí viene pues el que supera grandemente, hasta en doble, diríamos, por ejemplo, el de Abancay, que son, un poco más de Abancay, en lo que viene a ser Grau, básicamente 22 a 102, serían casi 5, ¿no? Casi 5 veces más el presupuesto que recibe pues nuestra provincia de Cotabambas, 102 millones 9.000 soles, ¿no? Más de 102 millones. Bueno, ahí está en todo caso la ejecución de los presupuestos a menos, prácticamente a una semana de culminar este año 2025. Así va viendo el avance de los presupuestos. 7 de la mañana ya con 41 minutos, 7 de la mañana con 41 minutos, están, me dicen por acá, con bastantes actividades, ocupados seguramente haciendo los viajes. Vamos a tratar de comunicarnos con el padre José Manuel también desde el distrito de Chalhuahuacho, que seguramente nos tiene información para poder compartir también con toda la población chalhuahuachina en esta mañana y por supuesto en estos días de mucho acogimiento, reflexión, unidad familiar y podamos seguramente compartir. Está ya el padre José Manuel en la línea telefónica a través de Radio Surfuy y como ya les venía diciendo, tenemos mensaje importantísimo que compartir y escuchar efectivamente desde la voz del padre José Manuel para toda la población chalhuahuachina y por supuesto cotabambina. Padre, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenido a Radio Surfuy y bueno, nosotros estamos a puertas básicamente ya de recibir esta noche buena y por supuesto también recibir el próximo año. ¿Cómo está, padre José Manuel? Muy bien, muchas gracias hermanos por la comunicación. Sí, de hecho que hoy estamos celebrando el 8º día de novena, hemos tenido 9 días antes de la Navidad, preparando con diferentes familias y agradecer a todas las familias que nos están apoyando en el sentido de cada día tenemos una familia que se encarga de realizar la novena del día de Navidad, ¿no? A ver, hemos empezado el día 16 con Janet Cuaquira y sus amigos de la municipalidad. El día 17, Cable Magnífico, agradecemos a toda la familia Cable Magnífico. El día 18 de diciembre, la familia Escalante. El día 19, la familia de la hermana Edith y todos ellos. El 20, la hermana Sandra y familia. El 21, la hermana Yasmín y su esposo Dante. Agradecer a ellos también. Y ayer ha sido nuestro hermano Arnaldo Silva, con toda su familia, su esposa Teresa, Valeria, Samantha, sus pequeñas. Y hoy les tocará a la familia, a la hermana Roxana con toda su familia. Y mañana Iván Amaro y toda la familia. De hecho que sí, nosotros también el 23, hoy 23, faltaría solamente hoy, mañana ya es la Navidad.
Y también vamos a celebrar mañana a las 7 de la noche, pero también vamos a tener la misa de gallo, que es la celebración eucarística de la buena Nochebuena, que se realiza el día 24. Generalmente es a la medianoche, pero nosotros lo vamos a celebrar a las 11 de la noche, así a la medianoche nos abrazamos y damos ese momento muy importante y significativo que conmemora el momento en que Jesús nace en Belén. Es una misa de alegría, luz y esperanza. El nombre de gallo viene de la tradición que dice que el gallo cantó anunciando el nacimiento del Salvador. Y para ello también vamos a agradecer a todos aquellos que nos van a acompañar. Por ejemplo, ya nos están diciendo, padre, ¿va a haber misa de Navidad? Sí, a las 7 de la noche la misa de novena de Navidad, más a las 11 de la noche la misa de gallo que vamos a celebrar. El día 25 vamos a tener también con ustedes dentro del campamento a las 8 de la mañana, tendremos la misa de Navidad también con todos nuestros hermanos que están dentro de las bambas, y luego después a las 10 de la mañana en Chuaquere tendremos el día 25, 10 de la mañana, y a las 7 de la noche tendremos en la iglesia Santiago Apóstol de Chalhuahuacho. Eso es un poquito para anunciar las fiestas navideñas, porque para Año Nuevo ya es otro cantar. Tenemos diferentes actividades que ya lo vamos a anunciar. Primero la Navidad, luego después veremos el Año Nuevo y especialmente a la devoción a nuestro divino niño Jesús de Chalhuahuacho, que tenemos también aquí, y ahí hay 3 mayordomos, los cuales ya a su debido tiempo esperemos que el próximo otros días vamos a ir comunicando también quiénes son los mayordomos que se están organizando, cómo lo vamos a hacer. La programación también ya está dada, pero vamos a ir anunciando. Y solamente invitar a todos nosotros que este momento, tiempo de Navidad, es dejar que Jesús nazca en nuestros corazones y dejarnos de envidias, de celos, de todas esas cosas que nos separan. Pedir al Señor también que vivamos en la transparencia, mas no debemos estar viviendo en doble, dice, supuestamente a veces estamos metiendo. No debemos estar, y sino preparar en este tiempo de Navidad, ya de Adviento todavía, en novena de Navidad, para la llegada del niño Jesús. Y para todos nuestros hermanos radioescuchas de esta prestigiosa radio, desearles una feliz Navidad desde aquí, desde la Iglesia Santiago Apóstol de Chalhuahuacho, con todo el equipo parroquial que nos respalda también, y a todos nuestros hermanos, bienvenidos. Todos los días tenemos misa a las 7 de la noche, es la misa cotidiana, y los domingos, el domingo por ejemplo que vamos a tener es ya 28, Día de los Inocentes. Ese día vamos a tener 7 de la mañana, 9 de la mañana y 7 de la noche. Para todos nuestros hermanos que nos escuchan también, si tienen alguna consulta pues sobre Navidad, sobre los sacramentos, sobre alguna cosa, porque algunos me dicen, padre, bendiga mi nacimiento, y yo he ido a bendecir algunos nacimientos, pero al costadito me tienen al elefante, me tienen al conejo, me tienen al gatito, esas supersticiones. No podemos mezclar las cosas de Dios con cosas del mundo. Y yo les invito a todos ustedes, cualquier consulta que desean hacer a mi persona, al 966162-250, al 966162-250. ¿Y por qué se llama el Día de los Inocentes? Día de los Inocentes es porque murieron muchos niños porque estaban buscando a Jesús para matarlo. El rey Herodes en ese tiempo se enteraron de que iban a ser el Mesías, el Salvador, y como que no les convenía que nazca a ellos, entonces empezaron a matar a los niños menores de 2 años, y ahí es donde muchos dieron la vida. Son los mártires, los más pequeños, que entregaron su vida también por ver la presencia de Dios en nuestras vidas. Y también pedirles a todos ustedes, es un día que conmemoramos, que recordamos a estos mártires, los más pequeños, el día 28, domingo, Día del Señor. Hoy, Día de los Inocentes. Ese día no, hay mucha gente que se acostumbra a hacer bromas. Eso no es para hacer bromas. Es un día
día en que tenemos que honrar al Señor y orar por todos estos pequeños que han entregado su vida. No es hacer bromas pesadas, eso les invito a todos nuestros hermanos. Día de los Inocentes no es hacer bromas pesadas, sino orar por aquellos que han entregado la vida en defensa de nuestro pequeño Señor. Así es. Entonces, feliz Navidad para todos, y cualquier cosita a consultas que podamos hacer al 966162-250 con mi persona, el Padre José Manuel, con mucho gusto los va a atender. Si no respondo por el teléfono, escríbame por WhatsApp. Hay momentos en que estamos confesando, estamos en misa, estamos en actividades, ¿sí? Muchas gracias, Padre, y feliz Navidad para todos. Padre, antes que te vayas, sí, efectivamente, de hecho que muchos de nosotros nos hemos quedado de repente por ahí un poco así sorprendidos por este día 28 que nos acaba de usted ilustrar con respecto a este Día de los Inocentes. Y efectivamente, pues en la sociedad, Padre, creo que hasta el momento han sido o se dan estas bromas, como usted dice, medias pesadas básicamente, pensando que la inocencia va a ello, ¿no? Pero en realidad, pues usted nos acaba de ilustrar que no es así. Yo también aprendiendo, y por supuesto seguramente muchos de nuestros oyentes también, Padre, y va a ser un día muy, muy importantísimo justamente recordar este 28 de diciembre, domingo nos indica, con diferentes horarios de misa básicamente. Así es, tenemos los domingos, todos los domingos a las 7 de la mañana, 9 de la mañana y 7 de la noche. Esos son las misas comunitarias. De hecho, que hay algunas misas personales también que algunos piden, pero las comunitarias son ellas, de lunes a sábado a las 7 de la noche. Los domingos, 7 de la mañana, 9 de la mañana y 7 de la noche. Qué bueno, Padre saber, y seguramente, bueno, ya no falta casi nada para recibir la Nochebuena. Quizá ya no vamos a poder comunicarnos por este medio de comunicación, Padre. Aprovecho para que usted pueda dirigirse a toda la población chalhuahuachina, a toda la población cotabambina, y bueno, hasta donde lleguen las ondas de esta emisora, a que tengamos seguramente un momento de mucho acogimiento familiar, lo que usted mencionaba al inicio, ¿no? De un momento de perdón entre familia, entre sociedad, entre comunidad, y podamos abrazarnos en esta noche que ya no faltan horas, Padre. Adelante, por favor, con su mensaje. Muy bien, agradecer a ustedes por todo este tiempo y especialmente a todas las familias que se están preparando. Hermanos, preparemos especialmente nuestro corazón. Preparemos nuestro corazón para poder llegar a todos nuestros hermanos. No sabemos cuándo el Señor nos va a llamar. Vamos a pedir al niño Jesús, que nace humilde en un pesebre y que trajiste luz al mundo entero. Hoy te venimos a ti como pueblo de Cotabambas, como provincia de Cotabambas con sus diferentes distritos, con nuestros corazones agradecidos por todo lo que tú has hecho, niño Jesús, y por todo lo que vas a hacer en nuestras familias. Bendice, Señor, nuestras comunidades, nuestros distritos, y especialmente a nuestros hermanos del campo. Señor, te pedimos que bendiga sus chacras, también su trabajo del campo, la vida sencilla de nuestros pueblos y el esfuerzo diario de cada familia. Señor, te invocamos también hoy más que nunca, que bendigas el trabajo de todos nuestros hermanos y especialmente que envíes lluvia, porque los hermanos quieren lluvia para su trabajo. Que tu nacimiento traiga paz a nuestros hogares, esperanza para los jóvenes, consuelo para los enfermos, fortaleza a los adultos mayores y unidad en nuestras autoridades y dirigentes. Especialmente ustedes, hermanos autoridades, hermanas autoridades, les pido por favor, oren por nuestros pueblos, mirando al niño Jesús, mirar con amor a todos los niños de Cotabambas, que crezcan sanos, alegres y llenos de fe, que protejan a los migrantes que están lejos de casa y permitan que esta Navidad renueve la fraternidad y el respeto entre hermanos. María y José, familia santa de Nazaret, acompaña a nuestras familias cotabambinas en nuestros diferentes distritos de esta provincia, de la gran provincia de Cotabambas, para que en cada hogar reine el amor, el perdón y la solidaridad. Niño Dios, quédate en nosotros, camina con
tu pueblo y haz que en esta Navidad nazca la justicia, la fe y la esperanza. Pidamos por todas las parroquias de nuestra provincia, tanto la parroquia San Agustín de Cotabambas, la parroquia Virgen de la Asunción de Tampobamba, la parroquia San Guillermo de Coyurqui, San Pedro de Aquira, y especialmente también pedimos por nuestra parroquia aquí en la iglesia Santiago Apóstol de Chalhuahuacho, y por todos aquellos hermanos que van a pasar aquí en Chalhuahuacho su Navidad. Vamos a pedir por todos ellos y orando siempre que Dios Todopoderoso los bendiga y que infinitamente el niño Jesús habite en sus corazones y en sus familias, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y que pasen una feliz Navidad siempre al lado de Jesús y especialmente de Jesús Eucaristía. Muchas gracias, hermanas. Gracias, hermanos. Bendiciones. Bendiciones. Gracias, Padre. Muchísimas gracias. Un abrazo. Un abrazo, bendiciones, cuídense. 7:53 a.m. Muchísimas gracias al Padre José Manuel, que en esta mañana hemos elevado esta gran oración pidiendo básicamente el amor, el acogimiento de toda la población cotabambina. En verdad que sea un momento de mucha reflexión, sobre todo de perdón, sobre todo creo yo de perdón, entre familia, entre hermanos, entre también la población misma, ¿no? A veces tenemos siempre algunas rencillas, algunos por ahí, ¿no? Que me miró, no me miró dentro de nuestra comunidad, dentro del barrio, que todo aquello podamos borrar y podamos realmente, como dice el Padre José Manuel, perdonarnos básicamente y recibir al Niño Jesús en nuestros corazones, con mucho respeto y con mucho amor. Y bueno, eso ahí viene en todo caso este mensaje realmente tan motivador de Padre José Manuel en esta mañana desde Santiago Apóstol de Chalhuahuacho, ¿no? Y bueno, queridos amigos, continuamos con la información, en todo caso a través de Uyaricuy. Si usted tiene algún aviso, algún comunicado, como ya les decía, algún saludo de repente, también a poder hacer llegar en estas fechas tan realmente de reflexión, de mucha situación a veces encontradas, ¿no? En nuestros corazones. Puede usted hacerlo a través del WhatsApp, ¿no? Nos puede enviar un audio de repente de saludo, un audio por ahí, seguramente también de hacer llegar estos mensajes a nuestra población cotabambina y bueno, hasta donde lleguen las ondas de Radio Surfuy. Bueno, estoy esperando alguna comunicación también de nuestros oyentes y por supuesto también de nuestros amigos que teníamos programado básicamente ya la entrevista para hoy. No están respondiendo, ojalá que puedan hacerlo antes que podamos terminar también con el programa, el informativo Uyaricuy. Bueno, todos andan realmente ocupados, creo que yo, seguramente con la familia, las compras y todo ello, queridos amigos. Pero bueno, estamos acá para seguir desarrollando la información. Hace unos instantes antes de la entrevista hablábamos del tema de los presupuestos, ¿no? La ejecución que se viene pues dándose o avanzando. Todavía faltan efectivamente unos días, pero pues obviamente una municipalidad que está en un 60-70% de avance en 2-3 días, que ni siquiera son ya días, la mayoría son días feriados. En todo caso, comprometer al 100% va a ser complejo, ¿no? Va a ser realmente muy difícil ya. Pero la idea es que se pueda avanzar con todos los presupuestos que se han tenido asignados para este año en diferentes municipalidades de nuestra provincia, de nuestra región de Apurímac, ¿no? Distritales y provinciales.
Otra información que quería compartir con ustedes, queridos amigos, también en esta mañana, es con respecto también a las autoridades. En Apurímac, regidores de 17 gobiernos locales, escuche bien, no han registrado el uso de recursos asignados para la fiscalización. ¿Qué pasó allí? ¿Se quedaron dormidos? ¿Simplemente no quieren hacer el gasto correspondiente? ¿Son muy austeros? No lo sé. En lo que va este segundo semestre de 2025, sigue el mal ejemplo de la mayoría de regidores oficialistas, por ejemplo en la Municipalidad Provincial de Abancay, que afirman con frescura trabajar, pero no se da lo mismo o no se refleja fuera de ello, ¿no? Un informe de la Contraloría ha identificado que los regidores de 18 municipalidades provinciales y distritales de Apurímac no han registrado ningún tipo de información respecto al uso de los recursos asignados a la función de fiscalización en lo que va del año, este semestre de 2025. Según la normativa vigente, los regidores municipales y consejeros regionales están obligados a presentar un balance semestral sobre el monto destinado al fortalecimiento de las labores de fiscalización que hubieran utilizado durante dicho periodo. La presentación de este balance se realiza conforme el procedimiento establecido por la Contraloría. Esto en cumplimiento a la Directiva 010. Bueno, de acuerdo a la información, a 18 de noviembre, las municipalidades vienen ejecutando presupuestos para supervisión, control. Sin embargo, en el aplicativo informático no hay registrado el uso de los recursos asignados para las funciones de fiscalización y los documentos sustentatorios. Se habla de órdenes de compra, órdenes de servicio, facturas o entre otros, para el primer balance del semestre entre enero y junio de 2025. Tampoco se registraron información sobre el segundo balance semestral, así lo ha precisado la entidad con respecto a este avance o este tema. La Contraloría ha informado que los hallazgos fueron notificados en su debido momento a los titulares de los siguientes gobiernos locales para que tomen justamente las acciones correctivas respecto a esta información. Las municipalidades provinciales de Antabamba, Aymaraes y Chincheros. De igual modo, las municipalidades distritales de Ancohuayo, Cotabambas está también, justo Apu Sahuaraura, Caquiabamba, Los Chancas, Micaela Bastidas, Pichirua, Pomacocha, Ranracancha, San Jerónimo, San Juan de Chacña, San Pedro de Cachora, Talavera y Uranmarca. Son estas las municipalidades distritales que fueron también notificadas por la Contraloría. Bueno, como dato, queridos amigos, que este caso de la municipalidad de Abancay, solo 4 regidores han cumplido su labor de fiscalización, mientras que los otros 7 han firmado o afirman en todo caso trabajar a favor de la población. Así está también en cuanto al balance de las funciones que vienen cumpliendo, en este caso pues los gobiernos locales y también por supuesto los regidores, ¿no? Con esta tarea de fiscalización que se viene dando también en diferentes municipalidades, como digo, provinciales y también distritales, conforme el informe de la Contraloría. A ver, regidor, avanzas yanquicho, a ver, estás haciendo tu chamba, tu trabajo de fiscalización, tienen presupuesto, se está ejecutando como tiene que ser, como debe ser. ¿Cómo estará? 8:02, queridos amigos, 8:02, y bueno, vamos a ir en todo caso ya a la información deportiva, en esta mañana, ya en la cabina número 4, debe estar listo y presto para darnos y compartir información esta mañana, la Catedral del Deporte, el señor William Suaman. Vamos en todo caso con la presentación. En Willaricuy, Surfu y Deportes.
Perfecto, la información deportiva también en esta edición martes 23 de diciembre de 2025. A nada de disfrutar la Nochebuena. Un saludo para todos nuestros amigos y también, por supuesto, el cuidado correspondiente a todos los viajeros, que estoy seguro que hoy y mañana están programándose para poder viajar de un lugar a otro, para reencontrarse en muchos casos de repente con la familia. Y si no es así, de igual modo, una llamadita, una videollamada, siempre va a ser lo mejor. Perfecto, está ya en la línea telefónica, o en este caso en la cabina número 4. En la cabina número 4, la Catedral del Deporte, el señor William Suamán, para ampliar la información deportiva en esta edición. ¿Cómo estás, William? Buenos días. Hola, Lisbeth, ¿cómo está? Buenos días a nuestros amigos oyentes del informativo Willarico. ¿Y cómo están? Bienvenidos al bloque deportivo. Claro que sí, nos vamos con la información deportiva, ya a puertas de celebrar una Navidad y próximamente, ya la próxima semana, un nuevo año. Bueno, vamos con la información. Sin duda se viene con el tema todavía de fichajes. Hay una posibilidad de que ahí el goleador del torneo de la Liga 1, hablamos de Facundo Callejo, se vaya al Sporting Cristal, pero ayer precisamente declaró en Ovación, un medio de comunicación a nivel nacional, de que todavía no tienen nada claro y su representante no habría recibido ninguna propuesta al respecto. Él está vacacionando después de haber hecho un campañón y ahora seguramente esperará la oferta que tenga de cualquier otro equipo, no necesariamente el Sporting Cristal, que sí estaría dispuesto a pagar el más de $1 millón que cuesta y que, bueno, valorizan así su pase de Facundo Callejo, que es el goleador con 25 goles en este torneo de la Liga 1. También, precisamente hablando del tema de fichajes, ayer Javier Rabanal inició su etapa en Universitario con un mensaje interesante. Dice que esta es una nueva historia. Hablamos del técnico o el nuevo técnico de el equipo precisamente del cuadro crema, que ahora se refuerza en la mejor manera para obtener el tetracampeonato, sería en este caso, después de haber sido el actual campeón del fútbol nacional. Bueno, también Michael Hoyos descartó jugar por Universitario. No voy a Perú, dice un jugador extranjero que también fue anunciado como una posibilidad en el cuadro precisamente del Universitario de Deportes. Retornando a la tienda celeste, porque Cristal anunció el fichaje ya del defensor argentino Juan Cruz González, ¿no? Ya se va moviendo, como indicamos, el mundo, digamos, de fichajes en el fútbol nacional. También es importante destacar que Alianza Lima también ratifica que este próximo 24 de enero va a tener su noche blanquiazul con la presencia de el Inter de Miami, donde juega Lionel Messi. Y bueno, también el 24 anunció la noche crema el cuadro del Universitario. No sé si se pongan de acuerdo, no puede haber dos espectáculos de esa magnitud, digamos, en una capital de la República bastante alborotada por el tema de seguridad. Y lo otro también es que sin duda son dos equipos que tienen rivalidad, sobre todo en las barras, ¿no? Y se podría generar ahí conatos de bronca, eso se tiene que evitar. Seguramente tendrán que alternar, aunque cada uno de ellos da su posición y dicen, no, yo juego el 24 por si acaso de enero, y el del otro lado también de la universidad dijeron, nosotros también ya lo habíamos pactado. Es un tema, digamos, contractual que tenemos con el Inter de Miami, que va a traer todo. Va a venir Lionel Messi, pero no solamente es eso, sino ustedes saben que Lionel Messi trae pues consigo marketing, trae el tema, digamos, de seguridad, todo un movimiento logístico que por lo que significa Leo Messi y sobre todo ser todavía el vigente campeón del mundo. No sé qué va a pasar, vamos a ver, tendrán que ponerse de acuerdo, entiendo, para poder hacer este encuentro de la mejor manera ambos equipos, ¿no? De repente por ahí con unos días de diferencia tendría que darse de esta manera. Bueno, Sporting Cristal, como habíamos indicado, también renovó que Martín Tábara, uno de los mejores jugadores que tuvo en esta última temporada, sobre todo en el último semestre, han renovado para que pueda continuar en el Sporting Cristal. También es importante destacar que después de obtenido el título de la Copa en Brasil, André Carrillo precisamente retornó al país, está haciendo unas vacaciones ligeras porque el Corinthians ya estará en la Copa Libertadores de fase de grupos. Muy bien por el cuadro del Corinthians, donde milita André Carrillo. El próximo año también podría ser incluso rival del Universitario de Deportes en la fase de grupos, ¿no? Todo hace indicar de que podría darse esta llave
considerando también que todavía se están jugando la pre-Libertadores los equipos, tanto sudamericanos, y en el Perú la pre-Libertadores la tiene tanto el cuadro del Alianza Lima como también el Sporting Cristal. Bueno, es importante destacar también que este fin de semana hay partidos que se van a desarrollar por la Liga 1, la Liga de Vóley, en este caso femenino. Hay partidos por la etapa ya de clasificación. Hay un reclamo que hubo en el cuadro del Universitario de Deportes porque Alianza Lima tuvo en cancha a 4 jugadoras extranjeras, lo que el reglamento no permite, ¿no? Normalmente son 3 en cancha y los demás tienen que ser peruanas. Eso no pasó el último fin de semana, ganó el Alianza Lima, pero Alianza Lima viene con un poderío enorme, después de haber jugado un mundial de clubes, y ahí estuvo Alianza Lima, y el nivel es altísimo, sin duda, altísimo, y ahí estuvo Alianza Lima, pero vino con todo, pues, ¿no? Y lo malo es que militó a 4 extranjeras, contraponiendo el reglamento que se tiene en el vóley femenino. Bueno, tendrá seguramente la Comisión de Justicia que dictaminar estos días para que definan esta situación. Más equipos que juegan. El Deportivo Géminis, por ejemplo, ganó 3-1 a Olva Latino. Deportivo Sao cayó por la Universidad San Martín por 3-0. El Círculo Deportivo Italiano venció 3-1 al Club Regatas Lima. Esos son los partidos que se han desarrollado. Rebasa Agosta venció 3-0 a Deportivo Huanca. Atlético Atenea venció 3-2 a Casocu No Perú. Y Alianza Lima venció 3-0 Universitario. Y de ahí pues el reclamo que se dio precisamente. En la tabla de colocaciones está liderando Alianza Lima con 9 partidos jugados y 27 puntos en la Liga Femenina, seguida por San Martín con 24, Universitario con 21, Regatas Lima con 16, Géminis tiene 14, Atenea con 13, Chirgol con 13, Reversa Costa con 11, Olva Latino con 9, Deportivo Sao 6, Cosuco Nao Perú 5 y Huanca con solamente 3 puntos. Así está la tabla de colocaciones de la Liga Peruana de Vóley Femenino que se está jugando en Lima. Interesantes estos encuentros de vóley femenino, una alternativa también como para que puedan apreciar vóley a mitad de semana y el fin de semana, aprovechando el feriado que se viene en nuestro país, y bueno, y a nivel sudamericano también, porque no se tiene mucha actividad, digamos, deportiva, Lisbeth, porque la mayoría de los equipos han culminado sus campeonatos hace ya una semana atrás, y bueno, esta semana básicamente ya es, digamos, de temas de fichajes, de cómo se van a proyectar para el próximo año, declaraciones de algunos técnicos y sobre todo también jugadores que están moviéndose por el contexto futbolístico. Como ya lo ponemos punto final a la información deportiva, nos preparamos por supuesto ya para ir a trote a desarrollar nuestra actividad también antes deportiva y luego continuar con nuestra labor. Lisbeth, adelante con todavía las informaciones que se vienen en Huillaricu. Importante, William, hacer nuestros trotes, Te comento que justo la información salió con respecto, ¿quién cree o qué país cree que es el que consume más panetón, Es Perú. Debe estar Perú, Sí, seguramente. Justo salió la información. Imagínate, mira que consumimos en el año más de 34,000 toneladas de panetón. ¿Qué le parece, William? De todas las marcas. De todas las marcas, de todos los sabores, con pasitas, sin pasitas. Con mantequilla, sin mantequilla, sí. Con chocolatito. Sí, pues. Conocemos, conocemos. Oye, sí, conocemos, con gaseosa. Imagínese. Sí. Cuánto azúcar al cuerpo. Ahí ya no es pasa, sino cuánta azúcar. Cuánta azúcar. Sí, ¿no? Sí, Willy, ahora sí, entonces hay que hacer trotecito en todo caso. No, sí, hay que cuidar un poco la salud, sobre todo en estas fiestas, no hay que abusar, ¿no? Del consumo, sobre todo de panetón, chocolatito, que viene de repente un asadito, en fin. Hay que alternar ello, hay que tener mucho cuidado, bueno. Es cierto, pues mire la cantidad de panetón que se consume a nivel nacional y Perú había sido el país que consume más. Sí, imagínate. Sí. Somos ganadores, Somos ganadores comiendo siempre, panetón. Siempre. Perfecto. Casos, y en algunas familias hasta se comen previamente casi un panetón por integrante de familia. Wow.
Sí, sí. ¿A usted ya tiene panetón en casa? Sí, gracias a Dios llegó el panetoncito a la casa, pero de hecho es para compartirlo también, ¿no? Entre todos allí, pedazos pequeños tiene que ser también las porciones, pues no tan grande, ¿no? Sí, siempre panetoncito en la casa con la bendición de Dios, pero no hay que excederse de repente. Sí. Si la familia es grande, hasta 2 panetoncitos tajaditos, incluso a la mitad de panetón mejor. Hay que evitar un poco el consumo porque tiene bastante azúcar, el panetón, bromato, y bueno, después a veces nos subimos de peso y las dificultades para bajar se hacen imposibles en muchos casos. Entonces, siempre hay que tener cuidado y bueno, esto alternarse seguramente con consumir también bebidas no azucaradas y sobre todo actividad deportiva, que es fundamental para estar bien de salud, Lisbeth, y usted lo sabe. Usted también lo sabe. listo. Nos despedimos. Que tenga buena Gracias, mañana. un abrazo. Mañana nos vemos. Mañana todavía por supuesto, conversamos y por supuesto hablamos muchas, y nuestros saluditos también para mañana. Listamos ahí los saluditos. Listamos los saludos de Navidad, por supuesto, para nuestros oyentes. Un abrazo. Un abrazo, William. Un abrazo, buen día. Hasta luego. 8 de la mañana con 13 minutos, queridos amigos. Y bueno, ahí está, somos campeones en consumo de panetón. ¿Qué les parece? Con más de 34,000 toneladas de panetón al año. Bueno, ahí va la información. Un poco también quizá ya lo estamos haciendo medio jocoso, ¿no? El hecho de que, pues de verdad, tanto panetón. Pero por otro lado también es, por ahí justo ayer decíamos, es un, por así decirlo, ¿no? Es un índice que nos da que el hecho de que podamos seguramente adquirir estos panetones, llevar a casita y consumirlos, en algunos casos seguramente un poquito de repente excediéndonos y en otros no, porque es lo necesario para poder compartir este panetoncito, es un índice que nos da que estamos avanzando, que tenemos trabajito, que tenemos ahí el negocio que está yendo bien, el emprendimiento que está yendo bien, o regularmente finalmente, ¿no? No es que tampoco vaya siempre bien, y entonces, pero que la señal es que estamos siguiendo, estamos avanzando y tenemos ahí para compartir un panetoncito. Eso también es la señal, ¿ah? Entonces, por esa parte nos sentimos un poquito más tranquilos, más cómodos, perfecto. Pero siempre decimos sin excedernos, ¿ok? Listo. 8 de la mañana ya, queridos amigos, con 15 minutos. Bueno, vamos ahora sí con compartir con ustedes también la información, básicamente de primeras planas, con la información que viene suscitándose también en nuestra región y por supuesto también en nuestro país, básicamente a través de los titulares, ¿no? De los principales diarios de circulación regional y nacional. Vamos a compartir con ustedes, queridos amigos, para que también estemos al tanto con la información que se tiene para hoy en los diarios de circulación regional y nacional. Y empezamos con el diario Chasqui, Apurímac para el Mundo, en su titular: sector salud, escuche bien, en alerta amarilla por fiestas de fin de año. Declaran alerta amarilla en todos los establecimientos de salud a nivel nacional por Navidad y Año Nuevo. La medida estará vigente del 24 al 26 de diciembre de 2025 y del 31 de diciembre de 2025 a 2 de enero de 2026. El objetivo es garantizar una respuesta oportuna ante emergencias, asegurar la atención continua de asegurados y población en general. Bueno, también el diario El Chasqui nos trae en su portada: Contraloría da informe que regidores de 17 municipalidades no han registrado el uso de recursos asignados a su función de fiscalización. En Abancay, Escuela de Enfermería de la UTEA brinda salud y alegría a la comunidad de Caxa. En Apurímac consolidan el fortalecimiento del sector de conservadores de la vicuña en la región. Más información, el diario El Pregón, el diario El Pregón en su portada. A 7 días de acabar el año 2025, ¿cómo irá? ¿Cómo está yendo la ejecución presupuestal en los municipios? La gran pregunta. Y bueno, a una semana de culminar ya el año fiscal 2025 a nivel, el nivel de ejecución presupuestal en las municipalidades provinciales de la región de Apurímac muestra avances desiguales, reflejando tanto esfuerzo, dice, de gestión como brechas
pendientes en el gasto de recursos públicos destinados a actualidad y proyectos o actividades y proyectos de inversión. Por otro lado, la información también me pone la cortinita, por favor, de los diarios de circulación regional y nacional. Por otro lado, la información también nos trae, queridos amigos, con respecto a joven motociclista fue embestida por una camioneta que luego se dio a la fuga. Comité de damas de corte de Apurímac realizaron chocolatada navideña y entrega de juguetes en Chiara. Es el espíritu navideño que se viene viviendo en diferentes lugares de nuestra región de Apurímac. 8 de la mañana con 18 minutos. Información también, los diarios de circulación regional, pero nos vamos hasta la vecina región de Cusco. ¿Qué dice el diario El Cusco? Desde 2022 se le entregó 17.000 millones de soles y empresa estatal sigue en crisis. Gobierno ya no transferirá más dinero para Petroperú. Hay prioridades nacionales de más urgencia, como incrementar pensiones antes de seguir malgastando en empresas que no da para más. Titular del Ministerio de Economía y Finanzas considera injusto que el dinero entregado, que supera largamente los presupuestos del Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud, pues prácticamente no den fruto. Ahí está, pues, tanto que se habla. Hay que nacionalizar los proyectos, hay que nacionalizar, y esta nacionalización no funciona para nada. Vamos con otra información. El alcalde Luis Pantoja recibe del presidente de la República ley que cederá, dice, terrenos del aeropuerto Velasco Astete a la municipalidad del Cusco. Y bueno, eso será pues cuando algún día se haga realidad y si se hará realidad también el aeropuerto de Chincheros, ¿no? Bueno, Chaimi Kashan Willariki. Vamos con más diarios de circulación regional y nos vamos hasta Arequipa. Con el diario El Correo, nuevo arbitraje contra gobierno regional de Arequipa. La empresa Inland Energy, SAC, pide indemnización de $289 millones al gobierno regional de Arequipa por las obras de Enmajes Siwa. Parte superior Arequipa se queda sin 2.000 policías. Hay más bajas por muertes desde el coronavirus y pase también al retiro por tiempo de servicios y otros. Sagrados Corazones, dice así, alzó la Copa Talento Torneo Clausura en la región de Arequipa. 8 de la mañana con 20 minutos. Información en el plano nacional, el comercio, que nos trae en su portada para hoy. Para hoy, 23 de diciembre, el Ministerio de Economía y Finanzas descarta nuevos rescates a Petroperú y acusa falta de transparencia. Hace rato. Agrupaciones pueden solicitar inscripción de candidaturas solo hasta hoy. Hoy día termina, prácticamente se cierra. Mientras tanto, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones no descarta revisar, dice la TUA, en el aeropuerto Jorge Chávez. Firma e inversión de Estados Unidos adquiere el 49.87% de acciones de TGP. Donald Trump asegura que lo más inteligente que podría hacer Nicolás Maduro, dice que es dejar el poder en Venezuela, y enfrentamiento permanente entre estos dos, seguramente pues autoridades, ¿no? La República, presidente lo atribuye al corto tiempo de su gobierno. José Gerí admite fracaso en lucha contra la inseguridad. El gobierno tiene que ser, dice, consecuente con sus limitaciones. Aún nos falta conseguir los resultados que el país seguramente está buscando, afirmó el presidente. Esta guerra no lo voy a perder tampoco
por el tiempo la voy a ganar, pero el que viene va a tener, dice, la cancha preparada para que la gane. Declaró así en entrevista el actual presidente José Gerí. Asimismo, Congreso exige al Ministerio de Economía y Finanzas activar fondo de contingencia para beca 18. Por otro lado, Sala de Apelaciones anula el segundo juicio contra Martín Vizcarra. Por otro lado, la información viene desde la República. Viaductos de Javier Prado generarán mayor congestión vehicular en Lima. Vamos con otros diarios de circulación nacional que nos trae para hoy Gestión en su portada. Mucha atención a esta información. BCR interviene con 8.000 millones de dólares para atenuar caída del dólar. Instituto emisor compra 2.62 millones de contado en el año, pero dice a la vez hace intervención cambiaria enorme con derivados, básicamente por 6.35 millones. Estos instrumentos conocidos, dice, como WhatsApp, invierten o equivalen a la compra de dólares en el mercado objetivo de moderar en todo caso este cambio o este tipo de cambio que se viene dando en estos últimos meses. Socio o solo 5 regiones crecerían, dice, más del 5% en este año. Bueno, de acuerdo al Instituto Peruano de Economía, también estima que 21 de las 24 regiones del país cerrarían este 2025 con un resultado económico positivo, similar al del año pasado. Mientras tanto, Ministerio de Economía y Finanzas dará medidas para que Petroperú deje de generar ya gastos al Estado, gastos insulsos. Perú y Chile deben aprovechar que poseen el principal polo minero del mundo que están esperando. Ahí los especialistas pues sugieren. El 66% de usuarios de redes sociales prestaría atención, dice, a la publicidad en videos cortos. 8:26, así está Gestión para hoy. Perú 21 nos trae también en su portada: partidos tienen plazo hasta hoy a la medianoche para inscribir todas las listas. Los invitados al Congreso, directivos de gremios empresariales actuales y exparlamentarios, pues exfutbolistas y personajes de la farándula con antecedentes también postulan para diputados y senadores. Asimismo, arrojan explosivo al alcalde de Caraballo mientras participaba en una actividad. El Ministerio de Economía y Finanzas dice que Petroperú no le da información sobre su situación actual. Agónica Petroperú. El peruano, ¿qué nos trae para hoy? 8:26. El peruano, titular del pliego, pide tranquilidad a la población. Ministerio de Economía y Finanzas, presupuesto para beca 18 en 2026 está garantizado, indicó. Asegura que el gobierno honrará su promesa y hará las gestiones con miras a seguir apoyando a los jóvenes estudiantes. Impulsarán recategorización de las pensiones en universidades privadas donde estudian los becarios. Crearán subsistema de justicia contra el crimen, dice también el peruano. Mientras tanto, Perú y Tailandia cerca de firmar TLC. Ambos países lograron cierres sustanciales en las negociaciones. Próximamente estaremos enterados básicamente con respecto a esta firma que va a posibilitar siempre el crecimiento económico de nuestro país. 8:27 a.m. El Correo en su portada trae pues con el rostro de la expresidenta, un poco ahí media desencajada con su rostro, media triste. Dice Dina Boluarte se quejaría pues sin pensión vitalicia se quedaría sin pensión vitalicia de expresidenta. Bueno, les cerrarán, dice, el caño
Ahora, luego de que Cuarto Poder revelara que el Congreso le negó a la vacada exmandataria la solicitud para recibir dicho pago, la Defensoría del Pueblo emitió un comunicado en el que defendió la postura del Parlamento. Las instituciones que dirige Josué Gutiérrez sostienen que tal pensión le corresponde solamente a los presidentes electos por sufragio directo y no a aquellos que por sucesión constitucional los relevan. Bueno, clarísimo obviamente, pero no creo que ahí se quede callada, ¿eh? Supongo que se harán muchas artimañas al respecto. Encuentran sin vida a pareja de abogados y a su hijo en casa de Rima. Uy, qué tal situación, ¿eh? Exfutbolistas y reinas de belleza entre candidatos al Congreso. Ministerio de Economía y Finanzas reafirma que no destinará más recursos públicos a Petroperú. Ya no más mamadera, dijeron así. 8 de la mañana con 29 minutos, queridos amigos. 8 de la mañana con 29 minutos, le ponemos punto final al informativo Willaricui. Conmigo nos reencontramos, por supuesto, a las 9 en punto. No se olviden, queridos amigos, que tenemos los programas en vivo para poder hacerles llegar también, por supuesto, lo que corresponde el sorteo de la canasta navideña, de la canasta Surfuy, de la canasta Surfuy, que estoy seguro que mañana seguramente nuestro compañero de labor Javier Chequia estará anunciándonos para poder justamente hacer el sorteo correspondiente en este programa, en el informativo Willaricui. Y por supuesto también usted no puede dejar de participar en los otros programas en vivo, que también se está haciendo la gestión correspondiente para el sorteo de canasta Surfuy navideña en los programas de Radio Surfuy. Ok, entonces esténse atentos, queridos amigos. Conmigo nos reencontramos a las 9 de la mañana en la chambita. 8:30 minutos. Tupacunanchis Cama, estuvo con ustedes vuestra amiga de siempre en esta edición, Liz Aldívar, y por supuesto nuestros compañeros de labor, a William Suamán, la Catedral del Deporte, en lo que viene a ser deportes, y por supuesto a nuestro compañero Javier Chequia, que también está pues en la edición del informativo Willaricui. Tupacunanchis Cama. Radio Surfuy, la voz de todos, presentó Willaricui. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Willaricui. Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición. Willaricui.